Buen día, seguimos con nuestros tutoriales para hacer levantamientos topográficos. Mi nombre es Carlos Andrés. Para hoy les voy a explicar cómo se hace poligonal cerrada por ángulos externos. Entonces primero les voy a dar una explicación de qué consiste una poligonal cerrada. Una poligonal cerrada es considerado uno de los levantamientos más precisos que se puede realizar, puesto que permite realizar ajustes en las coordenadas dada las correcciones geométricas que se pueden hacer. Como se forma un polígono y teóricamente se conoce los ángulos que deben medir el polígono, entonces se pueden realizar ajustes a la poligonal, a diferencia de una poligonal de una radiación múltiple, que no se puede hacer corrección en matemática, a menos de que se tenga puntos de control como puntos geodésicos. Es la única forma de hacer una corrección a una poligonal, una radiación múltiple. En cambio, a una poligonal cerrada sí se le puede hacer los ajustes de corrección. Bueno, entonces una poligonal cerrada por ángulos externos consiste en materializar unos puntos, para este caso son 4 puntos que deben ser ubicados antes de colocar el equipo, dado que se debe garantizar la visibilidad entre los adyacentes de cada punto, de cada vértice. Entonces, entre el punto de armado A, que es este, se debe ver perfectamente el punto D y el punto B. Igualmente para el B se debe ver muy bien el A y el C. Igualmente desde el C se debe ver muy bien el B y el D. Igualmente desde el D se debe ver muy bien el C y el A. Esto garantiza que la poligonal cerrada sí cumpla con su objetivo y que se pueden realizar las correcciones pertinentes. Con esa aclaración, entonces se explica cómo hacer el levantamiento. Armado en el punto A, se toma una norte, que según este esquema es como en esta dirección la norte. Se toman los detalles para este caso. Entonces se armó en el punto A, miró su norte, tomó 3 detalles, 1, 2 y 3, y posteriormente lo que se hizo fue mirar al punto B. Entonces desde la norte se midió el punto B. Entonces tenemos el azimut desde A a B. Posteriormente se armó el equipo en B, se enceró en A, se tomaron 2 detalles, el 4 y el 5, y se dio vista al punto C. Se resalta que se tomó línea cuando se armó el equipo en B, se enceró el equipo en A. Entonces se toma línea, se encera, y este ángulo de acá que se vio desde hasta C es el ángulo externo correspondiente al vértice B. ¿Listo? Una vez luego posteriormente se armó en el vértice C, enceró en B, entonces se encera en B tomando línea, se encera y se tomó el ángulo externo AD. Se tomó el ángulo externo AD y se tomó un detalle, que fue el punto 6, que es el vértice del edificio. Posteriormente se armó en el vértice D, enceró en C y tomó 3 detalles y el punto de armado en A. Entonces enceró acá,
y tomo este ángulo externo hasta y pues tomando los detalles. Posteriormente volvió y se armó en el punto A, en 0 en D, y se tomó el ángulo externo correspondiente al vértice A. Entonces, bueno, un consejo que yo les doy a la hora de que estén haciendo el levantamiento es que traten de ahorrarse esta última armada, porque el equipo se armó 5 veces, las 4 de cada vértice, y luego otra vez acá en el punto A para obtener el ángulo externo. Entonces yo lo que les recomiendo es que cuando hicieron esta armada con respecto a su norte, realicen los cambios, y antes de desarmar el equipo, ya habiendo tomado la información necesaria, antes de desarmar el equipo, enceren en el punto D, que ya debe estar materializado con su estaca y puntilla pertinente, y tomar el ángulo externo AB. Es un consejo que yo les doy para que el trabajo les rinde. Bueno, otra recomendación que hay que tener en cuenta es que la poligonal en campo debe cerrar, debe tener la precisión angular que dice esta fórmula, porque si no da esa precisión angular, si no da esa tolerancia angular, entonces el levantamiento quedaría con mucho error y no sería aceptado. Entonces, ¿cómo se realiza esa verificación en campo? Para este caso, que tenemos 4 vértices, la suma de los ángulos externos, si yo sumo este ángulo externo más este, más este, más este, es igual a n más 2 más por 180. N es el número de vértices, 2 es de fórmula, y 180 es también de fórmula. Entonces esa operación me da 1080. Quiere decir que la suma de estos ángulos externos debe dar 1080. Entonces, si a la hora de estar realizando los cambios se revisa y no se está cumpliendo con este criterio, hay que revisar, porque la tolerancia para este caso es de 4 segundos entre la sumatoria teórica de los ángulos externos menos la sumatoria real. Entonces, ¿cómo se supo que eran 4 segundos de tolerancia? Porque por esta fórmula, que A es la aproximación del equipo, que en este caso es un teodolito de 2 segundos, y N es el número de vértices. Entonces, para este caso sería aproximación del equipo, que son 2 segundos, por raíz de N, que serán 4, raíz de 4. Entonces serían 2 por raíz de 4, serían 4 segundos máximo que se permitirían de error de cierre angular. Si no se cumple esto, es mejor que repitan el levantamiento, porque a la hora después de realizar los cálculos no se va a cumplir la precisión, no se cumple la precisión, y lo que se obtiene es error. Listo, ya con esa aclaración, entonces se procede con la explicación del cálculo de la corrección de la poligonal. Entonces se anota el punto de coordenadas conocidas, que es el punto A. Tenemos las coordenadas 500, 500. Este punto de acá indica al punto que estamos visando. Entonces, si estamos visando al B, quiere decir que estamos armados en el A y enceramos en D. Entonces, acá en el esquema se entiende un poquito mejor. Si dice que si es esta B que dice acá, entonces quiere decir que estamos armados en A, que enceramos en D y que tomamos el ángulo externo a D. Igualmente, si dice acá C, quiere decir que estamos visando al punto C. Entonces quiere decir que estamos armados en B, enceramos en A y tomamos este ángulo externo.
y así. Entonces este D quiere decir que estamos visando al punto D. Entonces estamos armados en C, encerramos en B y estamos visando a D. Igualmente para D, igualmente para A. Entonces si dice A, quiere decir que estamos armados en D, encerramos en C y optamos el ángulo externo hacia A. Listo. Entonces anotamos las distancias que obtuvimos en campo, anotamos las distancias y anotamos los ángulos externos que obtuvimos. Entonces este ángulo externo corresponde al vértice A, este ángulo externo corresponde al vértice B, este corresponde al vértice C y este corresponde al vértice D. Esta A indica, o esta nomenclatura indica, que es al punto que se está visando. ¿Listo? Entonces, bueno, convertimos estos ángulos, este ángulo de forma grado, minuto y segundo, en forma decimal. Entonces, grado más minutos dividido en 60 más segundos dividido en 3600. Y así para los 4 ángulos externos que se tomaron, porque es de 4 vértices. Entonces lo que se hace es realizar la suma real de los ángulos obtenidos en campo. Se observa que dio 180,0011, eso es en formato decimal, y la sumatoria teórica, como les mostré previamente, es n, que es el número de vértices, más 2, que es de fórmula, por 180. Entonces el error es lo real menos lo teórico. Entonces eso es un error de 0,011, que eso equivale a 4 segundos. Entonces en toda la poligonal se tuvo un error de 4 segundos, lo cual es aceptable y está dentro de la tolerancia que se obtuvo acá. Por consiguiente se puede realizar la corrección. Entonces, ¿cómo se realiza esa corrección? Entonces se toma el error que se obtuvo y se divide en el número de vértices que se tiene. Entonces, como se tienen 4 segundos y se tienen 4 vértices, 4 segundos dividido en 4 vértices nos da que hay que realizar una corrección de 1 segundo por cada vértice. Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, a cada ángulo externo se le resta la corrección. Entonces, a cada ángulo externo se le resta la corrección. Cada ángulo externo se le resta la corrección. Ya posteriormente, por presentación se muestra el ángulo, este ángulo corregido en forma grados, minutos y segundos, con una fórmula que se usa mucho, que hemos usado mucho en todos los videos, con el inconveniente que se ha mencionado de que cuando son 0 segundos a veces presenta este problema, a veces no. Sin embargo, pues la fórmula es muy útil, entonces les recomiendo que la tengan, que la usen. ¿Listo? Bueno, entonces ya habiendo corregido el ángulo externo, si se realiza esta sumatoria, esto da 1080. Vamos a ver, 1080, entonces ya verificamos que realizamos la corrección. Entonces, ya teniendo corregido el ángulo externo, entonces procedemos con el cálculo del azimut. Entonces, el azimut de A a B se tomó directo de la cartera de campo. Entonces, como observemos acá, entonces el azimut, estamos armados en A, encerramos a nuestra norte y tomamos a B, y este es un azimut como marca la cartera. Entonces 208, 1240, que es lo que tenemos acá.
208 grados, 12 minutos, 40 segundos. Y lo convertimos en azimut en formato decimal. Listo. Entonces procedemos con el cálculo del azimut del alineamiento siguiente, que para este caso sería, estamos armados en B, encerramos en A y estamos observando a C, estamos pisando a C. Entonces la fórmula del azimut consiste en el contrazimut del alineamiento anterior más el ángulo observado. Entonces, para este caso sería 208,21 menos 180 más el ángulo observado. Si ese resultado da mayor a 360, que al parecer daría mayor 360, se le resta 360. Entonces todo esto está aquí condicionado en estos condicionales con el fin de facilitar y evitar errores. Está bien formulado, ya se ha probado mucho, entonces por si la quieren usar y para que sigan con ese condicional. ¿Listo? Entonces se obtiene este azimut. Lo mismo, entonces para calcular este azimut, entonces partimos de este azimut que acabamos de obtener y le sacamos el contrazimut, que sería 296,69 menos 180 más el ángulo observado. Si ese resultado es mayor a 360, se le resta 360. Igualmente eso está aquí formulado y se tiene este azimut. Entonces igualmente, entonces para calcular este azimut, el contrazimut, que para este caso sería 28,33 más 180 más el ángulo observado, y si da mayor a 360 se le resta 360. Como se ha nombrado varias veces, que eso está con condicionales para que se tenga claridad sobre eso. Luego convertimos este azimut en forma decimal en formato grados, minutos y segundos. Este formato de ángulo ya se ha explicado con anterioridad. Ahí se deja el formato, pues, para por si lo quieren usar. Listo, entonces ahora sí procedemos a hacer el cálculo de las proyecciones. Entonces usamos, si quieres, usamos condicionales como ya se han hecho en otros levantamientos que se han explicado previamente. Entonces si el coseno en radianes de este ángulo, que es el azimut, por la distancia es mayor que 0, entonces si es positivo, entonces coloque ese mismo valor, o si no, coloque 0. En este caso pues colocó 0 porque era negativo. Y acá entonces sí, coseno en radianes del ángulo del azimut por la distancia es menor que 0, coloque el valor absoluto de la proyección, y si es caso contrario, coloque 0. Entonces acá sí tenemos proyección sur, igualmente para la proyección este. Entonces, pero acá se realiza es con seno. Entonces si el seno en radianes del ángulo, que es el azimut por la distancia, es mayor que 0, entonces él coloque el mismo valor, en caso contrario coloque 0. Y acá lo que cambia es que si sigue usando seno, pero se coloca menor que 0, y el valor absoluto, al igual que con este, menor que 0 y el valor absoluto, pero con coseno. Acá es con seno.
listo, y se corren las se bajan las proyecciones y se tienen los siguientes resultados. Entonces, estos valores que están en negrita son las proyecciones que se obtuvieron, y en teoría la suma de las proyecciones norte debe ser igual a las proyecciones sur. Al igual, las proyecciones estes, la suma de las proyecciones estes debe ser igual a las proyecciones oeste. Entonces vamos a verificar. Entonces se realiza la suma de las proyecciones norte, se realiza las proyecciones de la suma de las proyecciones sur, se realiza la suma de las proyecciones este y se le realiza la suma de las proyecciones oeste. Como se evidencia, no están dando igual, por lo cual hay que corregir. Entonces hallamos delta, que delta simplemente es el valor de la resta de las sumatorias. Entonces este menos este, al igual que este, es este menos este, ¿no? Entonces, y se tiene el factor de corrección. ¿Cómo se tiene este factor de corrección? Entonces a este delta se divide en la suma de las proyecciones, al igual que acá. Entonces este delta, esta corrección es igual a este delta dividido en la suma de las proyecciones, y tenemos esta corrección. Entonces, para ya aplicada esta corrección, lo que se hace es afectar a cada proyección. Entonces, para que estas sean iguales, esta tiene que disminuir y esta tiene que aumentar. Entonces, ¿cómo se aplica esa corrección? Entonces, como esta tiene que disminuir, entonces a esta corrección se multiplica por la proyección, la corrección se multiplica por la proyección con signo negativo, al igual que esta. Entonces esta corrección se multiplica por la proyección con signo negativo. Como se requiere que esta suba, entonces esta corrección es igual, este valor es igual a esta corrección por esta proyección con signo positivo, al igual que esta. Entonces esta es igual a la proyección por la corrección con signo positivo. Y ahora para el caso de las este-oeste, entonces como este valor es menor que este, lo que se requiere es que este suba y que este baje. Entonces estas correcciones van con signo positivo y estas correcciones van con signo negativo. Entonces como es con signo negativo, como es con signo positivo, pues se le coloca el menos acá, pues para que menos por menos dé más y haga la corrección positiva, al igual que acá, porque necesitamos que este valor de sumatoria suba, aumente. ¿Listo? Y ahora en la proyección oeste necesitamos que disminuya, entonces sería este valor por la corrección de proyección con signo negativo, o sea, sin cambiar el signo, dejándolo así, y nos quedarían valores negativos. Entonces ahora lo que hay que hacer es a cada proyección se le suma el valor que dio la proyección. Se suma porque el signo ya se lo tenemos identificado. Entonces, como digamos en este caso necesitamos que disminuya y en este que aumente, pues digamos estas fórmulas solo es sumar y el signo ya lo habíamos determinado antes. Entonces acá solo es sumas y solo es sumas, igual acá es sumas, acá es sumas, acá es sumas, acá son sumas. Entonces cuando ya hayamos aplicado las correcciones,
pues yo les recomiendo que realicen esta verificación. Los valores corregidos, la suma de los valores corregidos sean iguales. Como se evidencia, si son iguales, por consiguiente ya quedó bien realizada la proyección, la corrección de las proyecciones. Entonces ya ahora sí procedemos a verificar qué precisión dio este levantamiento. ¿Cómo se realiza esto? Entonces vamos a calcular este epsilon. Este epsilon, ¿a qué corresponde? Entonces el epsilon es la raíz cuadrada de las diferencias del delta de norte-sur al cuadrado más el delta de este-oeste al cuadrado. Entonces es la raíz de este al cuadrado más este al cuadrado. Entonces ese nos da el valor de epsilon. Y el grado de precisión es igual a el perímetro de la poligonal no corregido, o sea, este que se midió con cinta, que fue de 144,76. Este perímetro que se midió con cinta dividido en el valor de epsilon, y eso nos dio 1558, por lo que quiere decir que el grado de precisión es 1 en 1550. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que por cada 1550 metros medidos se tiene un error de 1 metro. Esta es una precisión relativamente baja, puesto que digamos en levantamientos de alta precisión geodésicos se exige precisiones de 1 a 10.000. Entonces, ¿qué puede haber sido el causante de la precisión, de la precisión un poco baja? Las distancias medidas con cinta. Esas distancias de pronto tienen mucho error acumulativo, por eso en ocasión, la mayoría de veces, si se puede medir con estación las distancias, se garantiza una mejor calidad de levantamiento. Esto se realizó con teolito, por eso está dando esta precisión baja. ¿Listo? Bueno, después de haber realizado la corrección de la poligonal, entonces se procede con el cálculo de los detalles. Entonces, lo primero que hacemos es colocar la información obtenida acá en la corrección de la poligonal. Entonces, ¿qué información obtuvimos de acá? Pues el azimut y las coordenadas corregidas. Entonces, en el punto de acá estamos armados en A viendo a B. Entonces estamos armados en A viendo a B. Entonces en B colocamos el azimut que obtuvimos ahí, que obtuvimos acá. Este azimut lo colocamos acá y colocamos estas coordenadas del punto B, realizando al punto B. Luego colocamos las coordenadas del punto D. Entonces, del punto visado C. Entonces son estas. 269, 69, 34. No estoy diciendo mal. Perdón. Sí, estoy. Marcamos acá esto para que no se pierda. Esto 208,21.
Entonces acá estamos armados en B, acá estamos armados en A, encerramos en D. No, pues acá estamos armados en A y vimos a B, y este es el azimut. Acá estamos armados en B y vimos a C. Entonces miremos acá, estamos armados en B y vimos en C. Entonces, y acá estamos viendo estamos armados en C y vimos a D. Entonces acá colocamos los azimut y las coordenadas obtenidas. Entonces las coordenadas del punto B, que son estas son del punto C, del punto D y del punto D. Entonces esas son las el objetivo de haber hecho la corrección de la poligonal es haber tenido estas coordenadas corregidas, porque como ustedes saben esto se convierte en varias radiaciones simples. Entonces y las radiaciones simples parten de unas coordenadas base. Entonces eso es lo que hacemos. Primero pasamos esos datos que son los que están en negrita, de que se obtuvieron de la corrección de la poligonal, y ya ahí sí entonces procedemos a pasar los datos de la cartera. Se procede a mostrar los datos de la cartera. Entonces por acá deben estar. Entonces armados en A tuvimos 3 detalles. Entonces armados en A tuvimos 3 detalles. Entonces esos son azimuts, como se observa acá. Armados en B tuvimos 2 detalles, que fue el 4 y el 5. Estamos armados en B viendo al 4 y el 5 y tenemos ángulos observados. Entonces lo que hacemos es pasarlos acá. Lo mismo en C, armados en C tenemos un detalle que es el 6. Anotamos el ángulo observado, que es de 316, 59, 20, y luego sacamos los detalles que vimos desde D. Entonces armados en D, encerramos en C y tomamos 3 detalles, el 7, 8 y el 9, el 7, 8 y el 9, y sacamos las distancias y los ángulos observados. Entonces convertimos estos ángulos observados en ángulos en decimal, como muchas veces se ha nombrado. Listo. Entonces lo que hacemos es convertir estos azimut que se tomaron directamente de campo también en azimut decimal. Este también se obtuvo el punto de armado en A, pero también está en la corrección de la poligonal. Este 208, 21, 11, 21, 11. Listo. Entonces para obtener este azimut, entonces se usa para que lo puedan ver mejor. Entonces es el contrazimut desde A a B más el ángulo observado. Si es mayor a 360, le resta 360. Entonces acá se les muestro de manera en forma de condicionales, pues para que tengan en cuenta esta. Entonces como se dan cuenta, acá queda fija, acá estoy hallando este azimut, entonces queda fijo el azimut que está en negrita, al igual que este, porque se tomaron desde el punto B. Entonces como se tomaron desde el punto B, entonces se trabaja con el azimut de A a B.
con el azimut, con el contrazimut. Ya cuando queremos calcular el de desde D, el desde C, perdón, entonces se cambia ese el ángulo de referencia sería este, que sería el azimut de B a C. Entonces se tiene en cuenta es este, y lo mismo para este. Entonces para calcular los azimuts que se tomaron desde el punto D, entonces se tiene el azimut de C a D, entonces que eso equivale al azimut del alineamiento anterior. En varios videos se ha trabajado estos condicionales que son muy útiles. ¿Listo? Una vez ya se tenga calculado los azimuts en forma decimal, se calcula, si quieren por presentación, el azimut, pero en formato grado, minutos y segundos. Listo. También se puede calcular el rumbo en forma decimal, también con condicionales, que en varios videos se ha explicado cómo se usa ese condicional del rumbo. Doy varios ejemplos. Al igual, si se quiere mostrar en formato de grados, minutos y segundos, entonces ahí les muestro la fórmula para que si lo quieren implementar en sus informes. Al igual para el cuadrante, ahí les muestro varios ejemplos para que si lo quieren usar. Listo. Algo de novedoso en estos cálculos es que las proyecciones solo utilizamos las proyecciones norte, sur y este, oeste, y el signo indica lo que hay que hacer con las coordenadas base. Entonces esto es la distancia por el coseno en radianes del azimut. Acá si no se usan condicionales, puesto que se requiere que dé el signo. Entonces el ángulo aporta el signo. Entonces ya para el cálculo de las coordenadas, entonces si es siempre es sumando. Entonces se fijan las coordenadas base porque se convierte en 4 radiaciones simples. Convierte en 4 radiaciones simples. Y el signo lo que indica es indica la dirección de la proyección. Que lo que hay que tener cuidado es a partir de qué coordenadas se hallan las nuevas coordenadas, porque si los detalles que se tomaron desde el punto A se hallan con las coordenadas base del punto A, los detalles que se tomaron desde el punto B con las coordenadas bases de B, porque puede pasar y pasa en ocasiones que dejan fijas las de A y todas las calculan a partir de A, y pues eso es un error, y es un error que es bastante grave. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta desde cuál coordenadas base se hace. Entonces la clave es desde las proyecciones, si estoy armando los detalles que medí desde D, utilizo las coordenadas bases de D. Esa es la clave. Listo, ya podemos entonces con las coordenadas calcular el área de la poligonal corregida, pues
Ya con las coordenadas que se obtuvieron, el perímetro de la poligonal corregida, el área del edificio, perímetro del edificio. Acá les muestro algunas formulitas por si las quieren usar. Esa solo es con factor de corrección. Y eso es lo que corresponde a nuestro levantamiento de poligonal cerrada por ángulos externos. Entonces pues ya se mira qué información se puede omitir. Digamos, en este caso se puede ocultar esto. ¿Qué más se puede ocultar? Yo diría que eso. Y acá vamos a ocultar esto. Podemos ocultar esto. Vamos a ocultar esto. Podríamos entregar este formato. Sí, lo importante es que a la hora de entreguen sus informes, esté toda la información, que estén los ángulos observados, los azimuts, en caso de que uno requiera hacer una comprobación, lo puede hacer. Entonces eso es todo por este levantamiento. Entonces muchas gracias y que tengan un buen día.